Y ponemos esto de nuevo. Por acá. Ahí estamos. Bueno, les decía recién a Ana, Flor y a las chicas que vamos a poner un poquito de velocidad porque vengo como lenta. Así, no sé, 12 y algo podemos terminar, ¿les parece? Bueno, vamos a continuar. El próximo personaje en cuestión es Le Corbusier. Y la frase, la verdad que la frase que elegí, digamos, la frase de Russell Hitchcock es bastante escueta. Dice, aquí como en sus obras más extensas, porque no va a mostrar sus obras más importantes, o sea, por eso dice aquí como en sus obras más extensas, su capacidad creativa se manifiesta en la resuelta síntesis de elementos técnicos y estéticos. Ahí está la clave. Su capacidad creativa se manifiesta en la resuelta síntesis de elementos técnicos y estéticos. Las obras de vivienda en Pessac, ¿se acuerdan las casas, las de la Citroën que se habían luego popularizado en ese barrio que había encargado este industrial en Pessac, pero que tenían que ver con el concepto de la Citroën? Y el refugio del Ejército de Salvación consagran a Le Corbusier como un arquitecto de importancia sociológica comparable a Gigi Piau y a Gropius. En el ámbito de la arquitectura residencial de lujo, no hay nadie con quien compararse excepto Mies van der Rohe. La Ville Savoie, la casa de Saboya en Poissy, no es en absoluto, la vamos a ver a la otra casa también, a la casa Tungerhat de Mies van der Rohe en Brugge. Y están citadas las páginas en las que están en el catálogo por si quieren buscarlas como estaban citadas en el texto, se las dejé. Cada una, a su manera, ilustra la validez y la idiosincrasia de la arquitectura moderna como arte. De alguna manera, es el primer párrafo en el que el MoMA como museo de arte moderno enarbola la idea de la arquitectura moderna como arte. ¿Sí? Mientras parecía que el arte de la arquitectura estaba en el pasado, a través de esta frase, de alguna manera lo posiciona allí. Entonces, la síntesis de los elementos técnicos y estéticos, y de alguna manera, cada vez que enfrentamos el texto de Sarah Williams y pensamos en el paradigma, tendemos a pensar en la obra de Le Corbusier. Nos sale como instintivamente, gente, no es ni siquiera leemos eso de paradigma y nos vamos mentalmente a los 5 puntos de Le Corbusier. Entonces, ojo cuando lo vuelvan a leer, porque da por tierra varias veces con esa idea. Entonces, préstenle atención. Las primeras obras que señala el catálogo son la Casa Saint-Fan, la que hace para el pintor aquel que la vimos modificada con esas formas de ingreso de la luz casi industrial que habíamos dicho, indirecta para el pintor, que después la habíamos visto modificada con una terraza, esta casa. Las casas que hace, la mayoría de las obras, esto es una mala mía, la mayoría de las obras están citadas junto a su primo Pierre Janet como coautor. En eso hay una sinceridad intelectual de parte de los autores del catálogo que siempre lo ponen a él junto con su primo en todas las obras en las que interactúan juntos o proyectan juntos. Lamentablemente es un perfil muy diferente el del primo y no trascendió como la figura de él mismo. Pero tanto la casa Saint-Fan, estas casas en la exposición de Stuttgart o esta otra casa, todas son en sociedad o en codiseño con su primo Pierre Janet. Estas las analizó creo que algún grupo, Ana, cuando vieron lo de la Deutsche Werbung,
cuando vieron la implantación y demás en el otro práctico. Y la casa Stein, que la vimos todos juntos, como casi el elemento bisagra donde depura la idea de la fachada corrida, la fachada limpia, la ventana, los pilotis, etcétera, etcétera. Aquellos 5 puntos que lo van a llevar al estrellato, de alguna manera, a Le Corbusier. Sin lugar a dudas, la obra más significativa que está en el catálogo es la Ville Savoye, que me imagino que es la que más conocen todos. ¿Sí, no? Sí, profe. ¿La han analizado desde dónde? Desde la función, desde el espacio, ¿qué han hecho? Cuéntenme un poquito. ¿En qué materia? Luisina, que recién te animaste, terminé de contarme. En Introducción de la Arquitectura lo hemos visto, en primaria. O sea, es que es un montón. Sí. Bueno, Hemos visto entonces un poco. me voy a dar el lujo de volver sobre ella, ¿sí? Porque me parece que lo que pueden haber visto en introducción no tenía la carga conceptual que le vamos a dar ahora. El primer punto interesante de la casa está en este gráfico por la decisión que toma Le Corbusier de cómo se va a implantar en el terreno. El terreno da al río por acá, la calle está por acá arriba, y él plantea un acceso e implantar la casa casi al centro del lote. Con lo cual, desde el vamos, me va a ocultar la casa desde la calle, y cuando yo ingrese, me va a obligar a hacer algo parecido a lo que los griegos nos hacían para poder ver los templos, que es tener que girarles alrededor y nunca verla de frente a la casa. Yo cuando lo vaya llegando la voy a ver primero desde los escorzos, primero desde los ángulos, y la voy a poder recorrer la casa en su totalidad, ¿sí? Entonces ahí hay como una elección del mundo clásico que Le Corbusier. Después hay una frase bastante interesante cuando cerremos la clase sobre cómo entiende la naturaleza Le Corbusier y cómo entiende la naturaleza Gropius y demás, pero Le Corbusier entiende que todavía estas cuestiones de la historia pueden servir como grandes elementos de inspiración. Entonces ahí está el grafiquito de dónde va a poner la casa, cómo se accede. Ven que ni entro ni salgo por el mismo lado. Entro, la giro y salgo a la casa, ¿sí? Y por eso va a tener como en sus gráficos originales, cosa que no vemos ahora, en que parece suspendida en una mata de verde, ¿no? Como si fuera casi una pieza escultórica. No tenemos la apreciación de la casa en su uso o en sus funciones, pero ven que la casa tenía 2 accesos y permitía, ¿no?, que en estas 2 galerías eventualmente pudieran detenerse los coches, que siempre fue un problema de Le Corbusier. Luego retoma todos los puntos y Le Corbusier se toma el trabajo de dibujar puntito por puntito, por eso les puse este gráfico, cómo la va a sobrelevar sobre pilotis, cómo va a dejar la planta libre, la planta baja libre a partir de los pilotis, cómo esos mismos pilotis le van a permitir una modulación libre del espacio interior, cómo va a generar. Hay alguien que tiene problemas de rampas por acá dando vuelta que yo conozco, cómo va a generar las rampas combinadas con las escaleras, o sea, en una doble circulación, que va a traer esa idea de la rampa como paseo arquitectural, ¿sí? Esa idea que es tan propia también de Le Corbusier, de recorrer la arquitectura como si fuera una obra escultórica desde el interior, casi como quien recorre un museo en su propia casa, ¿no? Que la rampa se convierte en un paseo dentro de la misma casa y que esa rampa me vaya permitiendo vivenciar los espacios desde distintos ángulos. Generalmente cuando uno pone una escalera, la escalera queda dentro de una caja y la caja no me permite vincularme con el espacio. En cambio, la rampa es un elemento que me permite una vinculación permanente con el espacio.
La planta baja va a quedar libre para los servicios, como más o menos ya estamos acostumbrados a verlo, y la planta noble, o la planta alta, es la que va a ser la de vivienda y va a incorporar, acá claramente, aunque no le puse ninguna imagen, la idea de la terraza jardín, como el espacio de dispersión o el espacio de ocio dentro de la misma casa, disfrutando de todo ese paisaje que la circunda, con algunos volúmenes, allá arriba dice solarium y demás, ¿sí? Entonces, me parece que estas imágenes las tenemos como más trilladas, pero que estas dos imágenes que pertenecen al archivo de la Fundación de Le Corbusier nos permiten explicar muchas más cosas de cómo funciona la casa, ¿no? La parte, esta ya es la parte superior cuando se interactúa con la terraza, ¿sí? Acá arriba, en esto. ¿Ven este hueco que queda acá? Es este espacio que queda acá. Cuando empieza la interacción con la terraza, la rampa continúa para acceder al solarium y a esa parte alta que queda por allá arriba. ¿Se entendió más o menos? ¿Amplió algo de lo que sabían o redundamos? No me van a contestar. Es mucho más, profe. Sí, sí. Bueno, mejor así entonces. Esta casa, la casa de Mandró, que la hace en realidad para Hélène de Mandró, por eso la casa se llama Mandró, es de alguna manera el contrapunto con todo lo que explicó Cami hace un ratito. Mientras es una casa pensada para una casa así de esparcimiento, puesta en un terreno en las serranías, ven que están como en un paisaje bastante abierto y demás. Y les decía que es el contrapunto con la casa que les presentó la Cami Rubio recién, porque de alguna manera lo que aspira Le Corbusier con esta casa, en ese proceso de estandarización, que del que se considera como abanderado, es de hacer como una especie de casa de fin de semana que se pudiera replicar casi en cualquier lado. Entonces, todos aquellos elementos de especialización del espacio, de personalización del uso de los espacios y demás que planteaba Eileen Gray, Le Corbusier se los lleva puestos en esta propuesta. La casa está pensada claramente para Hélène de Mandró, pero subyace por detrás esa idea de Le Corbusier de siempre estar buscando ese proceso de estandarización en su cabeza. Entonces, la casa, ¿cómo hacemos para que esta casa sea paradigmática? ¿Cómo hacemos para que esta casa responda al paradigma? Es una pregunta para la semana que viene, ¿eh? No va a estar entre los ejemplos, pero ¿cómo hacemos para que esta casa responda al paradigma? ¿Cuáles podrían ser los elementos que hablen de esa modernidad cuando por fuera tengo piedra, adentro también tengo una piedra tengo una piedra pintada, hay una cantidad de elementos que tienen que ver con la naturaleza, que mírenme, poco tiene que ver con esa casa. Entonces, ¿cómo es que definimos estilo internacional mirando esta casa y definimos estilo internacional mirando esta casa? ¿Sí? Ahí tienen lindas preguntitas, Florencia y Ana, para la semana que viene, para que se entretengan. Sí, tenemos unas losas de hormigón visto, tenemos incluso los entablonados y la textura del hormigón a la vista, hay un emplazamiento particular, hay un cuidado de la funcionalidad y demás, hay una serie de cosas que las pueden ver por acá y que las pueden ver por acá, pero no se vuelve tan fácil entender por qué estas dos obras están puestas una junto a la otra en el catálogo, y de alguna manera las dos son para Hitchcock y para Philip Johnson elementos del estilo internacional. Se los dejo para que piensen. Al mismo tiempo habla, esta obra sí está, pero la obra se las he puesto yo completo porque lo que está en el catálogo es, no llega ni a lo lamentable porque la obra estaba en construcción. Entonces hay como
como una perspectiva y unos planos, entonces yo preferí introducirle todo el material nuevo a, a que la vean. Sí les aclaré esto, que cita el catálogo que la obra está en construcción en el año 1932, son los dormitorios en la ciudad universitaria, los dormitorios suizos, no se olviden que Le Corbusier era suizo, para la ciudad universitaria de París. ¿Sí? Es una especie de alojamiento de estudiantes, ¿sí? Así nos entendemos fácilmente, que si bien está situado en el año 1932 y tiene los elementos de los 5 puntos de Le Corbusier, empieza a dar señales del próximo giro proyectual que va a tener Le Corbusier. Entonces, el volumen, son 2 volúmenes, o sea, es un solo volumen, ¿no? Es el cuerpo de habitaciones, que es el volumen que ustedes ven aquí por detrás, que se despega del piso sobre pilotis. Pero ¿qué pasó con los pilotes finitos de Le Corbusier? Cuando yo acá abajo me hubiera imaginado en realidad, si alguien me decía que esta obra de este momento, un universo de columnitas finitas, desplaza el pilotis al centro, lo trabaja en hormigón, le da otra expresión, otra envergadura sobre este esqueleto, de alguna manera, de pilotis diferentes. Asienta el volumen, al volumen lo trabaja con la fachada libre y demás, con las ventanas corridas, con una serie de cosas, y fíjense que arma este espacio, este volumen diferente, que es el volumen de acceso. En el volumen de acceso genera una pequeña curva, lo despega totalmente a través de una pequeña raja de vidrio, dándole independencia a un volumen con respecto al otro. Esa idea de la fachada limpia, el vidrio completo en la circulación. Y en la planta baja hay una serie, otro volumen que acompaña, más bajo, presagiando alguna idea de placa y torre, que me van a escuchar nombrar muchas veces más adelante, una placa baja en donde se encuentran los espacios comunes, ¿sí? Los espacios de estar, los espacios, el comedor y demás, de este dormitorio suizo en la ciudad universitaria. Le Corbusier va a estar permanente, ya lo hablamos, va a estar permanentemente buscando comitentes y buscando la forma de conseguir estos grandes comitentes que le permitan hacer obra de otra escala, y este es uno de los lugares donde lo conseguir. Hago un paréntesis porque hay un Le Corbusier trabajando en este mismo tiempo afuera, también para arquitectura institucional y particularmente en Rusia. Entonces hay acá como un condimento especial, como una cosa rara políticamente, porque Le Corbusier se piensa en los países centrales, de alguna manera, o en los países, y Rusia, después de la revolución y demás, que va a jugar un papel muy preponderante luego en la Segunda Guerra Mundial, también está tomando otro protagonismo. Le Corbusier tiene algunas filiaciones ideológicas bastante particulares, trabaja en Rusia. Fíjense que ahí hay una foto donde él está bosquejando y tomando notitas de una obra que ahora les voy a mostrar, una obra institucional, y luego el homenaje que hay en la misma ciudad a la figura de Le Corbusier en una escultura, ¿no? Y la obra es esta, es como, a ver, para que nos entendamos, es como un enorme sindicato, para que así, como un edificio de un sindicato, un centro obrero, un sindicato, con una cantidad de prestaciones, con auditorios. Si vieron los grandes edificios de los gremios, los tienen algunos en la cabeza, que hasta hace unos años en la Argentina todavía se hacían. El edificio de Luz y Fuerza, el de la Unión Metal, digo, esos grandes edificios que respondían a las asociaciones gremiales y que reunían todas las prestaciones y demás. Bueno, de alguna manera
Este edificio tiene ese sentido, es un edificio público, porque no se olviden que el trabajo en esta época en Rusia ya corresponde a un régimen socialista. Entonces un edificio público es un edificio de todos, es un edificio del Estado, pero que pertenece a todos los trabajadores al mismo tiempo. Es un enorme complejo, lo alcanzan a percibir, se en cuenta que es un enorme complejo donde vincula de nuevo todas sus ideas, aparecen elementos próximos a los del pabellón que veíamos hace un rato, a los del dormitorio, está completamente despegado por los pilotis, arriba los volúmenes se acomodan de esta forma con dos ángulos que no cierran exactamente a 90 grados, por detrás el volumen del auditorio y una serie de circulaciones. La materialidad es bastante particular, va a tender a una materialidad más propia de la región que a incorporar el hormigón como expresión formal tan buscada en él. Es una piedra rojiza, es como un revestimiento hecho una piedra rojiza local. Pero lo interesante, sin lugar a dudas, son las circulaciones y esa forma de pensar el espacio, ¿no? A GGPO lo habíamos visto cuando planteamos, de alguna manera, en la formación, lo que llamaba The Steel, ¿sí? Uno de los representantes era GGPO, y luego lo volvimos a encontrar a GGPO cuando hablábamos de algunas de las críticas que empiezan a aparecer en el CIAM y demás la última clase. Entonces, ven que la mayoría de los textos son de Hitchcock, me parece que ya tiene un pensamiento más elaborado, está en otra etapa de su vida. Philip Johnson, que es el Philip Johnson que vamos a conocer luego haciendo arquitectura, es aún muy joven, entonces tiene una pluma menos lucida que la de Hitchcock. Oud es el arquitecto moderno más concienzudo, tanto en cuestiones técnicas como de diseño, logra resultados menos por pincelada de su imaginación que por un proceso acumulativo de refinamiento. Se dan cuenta que está diciendo que no es un tipo que va tirando ideas a tontas y a locas, sino que hay un proceso proyectual que decanta, y eso es lo que le da la impronta a su obra. En muchos aspectos es el innovador menos drástico entre los líderes europeos. Ha progresado como un artesano a fuerza de infinitos esfuerzos, con un sentido crítico altamente desarrollado y una visión intelectualmente clara. Más que emocionalmente conmovida, sus pocos defectos son más negativos que positivos. La serenidad, el equilibrio, el sentido de la escala, gente, esto es súper importante, el sentido de la escala, y la sobria grandeza del ritmo, cualidades que menos se asocian con la mentalidad nórdica, solo él, entre los holandeses del siglo XX, ha hecho suyas. Suyo es el genio clásico de la sutileza, la seguridad del juicio inevitable alcanzado mediante un estudio lento y profundo. En cualquier época habría sido un gran arquitecto, en la nuestra es el más sólido de todos los grandes arquitectos. ¿Qué es lo que está enfatizando clarísimamente el texto? Que GGPO no es un tipo que va a tontas y a locas, que no es un tipo que proyecta tirando líneas en escala 1 en 200, que GGPO es un tipo que lleva su proceso proyectual a fondo, que tiene su propio proceso de crítica propia dentro de esa acción, y que ese estudio lento y profundo lo convierte en el más sólido de su tiempo. Nosotros estas obras no las vimos, por eso yo se las señalo un poquito más. Estas son unas casas para trabajadores sobre una ensenada, sobre un puerto en Holanda. Las casas de alguna manera tienen esa idea del despojo en el lenguaje, las ventanas corridas, están los pilotis y demás. Fíjense en la forma, el planito viene en esta parte,
cómo se aparean, cómo se organizan las casas para llegar a estas curvas que son las que cierran las esquinas de los bloques. Y luego acá tienen un despiece, son casitas adosadas, son casitas que están pensadas para, es el despiece de una de ellas, ¿no? Están puestas en otra escala para que las puedan analizar mejor, siguen siendo viviendas para trabajadores, con lo cual no tienen un lujo espacial ni una cantidad de metros tan importante, y luego el tratamiento de la fachada que muestra de nuevo esta idea de lo espejado que se va repitiendo. Este es otro conjunto de viviendas también para trabajadores en Rotterdam, donde también va intercalando, pero me interesa que en este caso sí podemos ver algún espacio, ven los principios, ¿no? El volumen puro, las ventanas corridas, algo de materialidad local, pero esa forma de empezar a pensar algo que decía Cami hace un rato, los espacios según el uso, ¿no? Empezar a pensar que las cocinas deben ser funcionales y demás, y no tanto en esas formas de vida que venían como heredadas de tiempos anteriores. Estas sí las vimos, se las mostré yo en el teórico aquel en el que les mostré un poquito el proceso de formación de la modernidad. Es un ejercicio proyectual de Oud, no, esto no se construyó nunca, es una forma de irlas escalonando y de irles dando a cada, tal vez lo más valioso es cómo piensa, si bien todavía es como un proyecto viejo, ¿no? Están las ventanas verticales y demás. Cómo pensar en mejorar la iluminación y la ventilación de cada unidad y irles dando espacios intermedios al escalón. Y finalmente este es el proyecto que se expone, un proyecto que ahí está la maqueta, volvemos a lo mismo, con las maquetas tengan piedad. Es un proyecto para una casa, y es una casa en Estados Unidos, con lo cual tenemos a un Oud que ha dejado la exclusividad del área de Holanda y de los Países Bajos para empezar a pensar a nivel internacional y cambiar de escala, porque la realidad va a ser que este tipo de vivienda de lujo, en tal como está la condición de Holanda y de Europa en ese momento, son proyectos casi impensables. Entonces, poder venir a América y cambiar de escala en los términos de vivienda va a ser una cuestión particular para la obra de Oud, y esta es la casa que ellos exponen, ¿no? El proyecto no se construyó, simplemente un proyecto, pero es para que vean un poco ese sentido. Oud no llega a construir, creo que nada en Estados Unidos. No lo tengo fresco en la cabeza, pero creo que no llega ni siquiera a construir en Estados Unidos. Llegamos al Gran Mies, y entiendo por qué esto lo escribe Philip Johnson, porque va a ser su discípulo directo luego toda su vida, ¿no? Toda la obra de Philip Johnson va a estar absolutamente influenciada, entonces imagino por qué quiso escribir esto. Vinculado a la percepción espacial de Mies está su sensibilidad por las cualidades de los planos que lo dividen. Lo primero que señala es la forma de la ruptura de la caja. Detesta los materiales baratos, pues cree en un estilo, por lo demás, tan austero, la decoración debe estar garantizada por la riqueza de los materiales. Esa es otra idea súper importante del movimiento moderno cuando decimos que no se deja de lado la decoración, sino que lo que toma valor estético es la característica del material. Al igual que en el pabellón de Barcelona, prefiere los mármoles, diversos tipos de vidrio plano en sus interiores, que no son más que el reverso de sus exteriores. Los planos conservan su independencia gracias a materiales distintivos. En la casa Tunjak, los materiales utilizados son el vidrio plano, traslúcido y transparente, la madera de macassar, el ónix, las cortinas de seda y el terciopelo. No se privó de ningún material, ¿no? Puso todo lo más caro que fue encontrando. Para lograr el efecto, Mies se basa en la riqueza y el contraste de los propios materiales. No hay patrones artificiales. Esto no lo había dicho ya Wright, que los patrones estaban en la naturaleza.
La cantidad es un principio tanto de exhibición como de decoración. 1000 objetos idénticos en una sola fila, reiterativa, atraen más la atención que unas pocas muestras compuestas artísticamente en diferentes niveles por sobre fondos de color. Las exposiciones de Mies, en las que cuenta con la hábil ayuda de su colaboradora Lily Reich, nunca resultan monótonas gracias a la variedad de materiales expuestos, a la sencilla agrupación que se ajusta a su carácter. Al igual que sus interiores, Mies combina simplicidad, riqueza y gran escala. De la señora también vamos a ver algo de Lily Reich como para hacer el día completamente reivindicatorio. ¿Qué es lo que expone el catálogo? 2 obras que ustedes ya conocen, el proyecto para una casa de ladrillo en el campo, aquella que de alguna manera dijimos que define el concepto de la ruptura de la caja, y luego los apartamentos, el bloque de departamentos que están en la exposición de la Verbuns en Stuttgart, que ya la habíamos mencionado anteriormente. Y por supuesto la estrella es el pabellón de Barcelona, ¿no? Es la obra a la que se estaba refiriendo el texto, es la obra emblemática en ese momento de Mies, y también me imagino que la vieron. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces de nuevo, con lo que ustedes habrán escuchado sobre la articulación de los planos, como los planos en realidad son un reflejo en el interior y el exterior, lo único que quiero señalar es esa frase que está ahí al costadito de mí, es que dice, la era de las exposiciones. El tema de las exposiciones, ¿se acuerdan que veníamos hablando de las exposiciones del año pasado, no? Las grandes exposiciones internacionales y demás. Entonces lo primero que va a hacer Mies es dar por tierra con esto. La era de las exposiciones monumentales que producen beneficios monetarios pertenece al pasado. Hoy jugamos una exposición por los resultados en el campo cultural. ¿En qué medida es capaz de impactar el mundo de las ideas, ¿no? Las condiciones económicas, técnicas y culturales han cambiado de manera radical, tanto la tecnología como la industria afrontan nuevos problemas. Es de suma importancia para nuestra cultura y nuestra sociedad, como también para la industria, encontrar buenas soluciones. Y acá es lo que está haciendo él, la industria alemana, es lo que él está queriendo representar, ¿no? A su país. La industria alemana, más aún toda la industria europea, debe comprender y resolver estas tareas específicas. El cambio debe ir de la cantidad a la calidad, de lo extensivo a lo intensivo. A lo largo de ese camino, industria y tecnología unirán a fuerzas de pensamiento y a lo culto. Esa búsqueda de llegar a esas columnas mínimas de acero inoxidable con ese nivel de terminación, habla de esa búsqueda de la calidad por sobre la cantidad, ¿no? O sea, eso es lo que le está mostrando, que Alemania es un país con una capacidad siderúrgica de producir esa belleza de columna de acero de altísima calidad, aunque no importe la cantidad. ¿Ven cómo hay que desentrañar a veces en las propias palabras de los autores qué es lo que está queriendo decir? ¿Podría haber puesto un bodoque de hormigón ahí? Sí. ¿Podría haber puesto una columna negra, un doble T asqueroso? También. Ahí atrás hay un discurso. Ahí está diciendo qué es lo que tiene que ser Alemania, qué es lo que tiene que mostrarle Alemania al mundo. ¿Sí? Tomo solamente el ejemplo de la columnita como para que la puedan desandar, la puedan entender a la obra y vayan pensando qué dice cuando toma las decisiones que toma como proyectista. Cómo esa búsqueda de llegar a lo cultural, de llegar a la calidad y demás, los materiales, las calidades de los materiales, las texturas de los materiales. Ya lo dijo Philip Johnson, no busca materiales baratos, ¿no? Busca lo mejor de mejor o lo que tiene en su cabeza, aunque no lo pueda aplicar, no era el problema de mí, pero aunque no lo podamos aplicar a veces de manera tan exagerada, buscar
realmente el material que queremos para que algo exprese esa en el caso de la disolución de los límites, ¿no? La ruptura de la caja a través de los planos. Esta es la casa que estábamos hablando recién en Brno, en realidad está muy pronunciado, Brno. Que en el catálogo se la señala simplemente así, como la casa de Tugendhat. Es una vivienda de lujo, ya lo decía al principio recién la descripción, ¿no? La casa se adapta o se acomoda en un terreno que tiene una pendiente significativa. Esta es la fachada principal de la casa, fíjense, la simpleza que plantea, el garage doble, el volumen de ingreso y el volumen ciego que corresponde a los servicios. Y muy, muy simple el planteo de fachada, el planteo sobre la calle, y adquiere toda la riqueza espacial y volumétrica hacia la cara posterior. Ven como en el croquis se alcanza a entender mejor, ¿no? Cómo se monta la casa en el terreno para abrirse a ese jardín. Fíjense la diferencia de postura con respecto a cómo Le Corbusier se vincula con los exteriores, ¿no? Una enorme escalera que prácticamente es una rampa que desciende, que forma parte de este espacio. Estas escaleras va a ser algo en lo que Mies va a seguir indagando para convertirlas cada vez en más etéreas, cada vez en más livianas, cada vez en más planos, todavía que tiene condición de volumen. Simplemente antesala de muchas otras cosas, unas losas muy finas, unas ventanas que van de piso a techo sin dejarme ni siquiera espacio para los dinteles, la articulación de los espacios. De nuevo, el uso de los materiales lujosos, como refería anteriormente, los mármoles. Aquí se produce todo, miren, con una mampara como de madera, genera el espacio que arma el comedor. Entonces tienen en la planta, en esta planta, que es la que ustedes ven toda perforada, que es esta, tienen todo lo social, y en la otra planta tienen todo. ¿Sí? Más o menos. Y aquí está la persona a la que refería el otro texto. El primero, el que veíamos recién. Lili Reich. ¿Doña Camila quiere decir algo? ¿O No, solamente perdón, aplaude? quería mandar la reacción y se me mandó el tema. Perdón. O si quiere decir algo, diga, doña Camila, no hay ningún problema. Hoy la clase tiene muchachas para usted. No, estoy bien. No, quería mandar la reacción. Sé que Así que te pusiste contenta. no, Está bien. siempre. Lili Reich es una estrecha colaboradora de Mies, nunca obtuvo el título formal de arquitecta y nunca fue reconocida en los proyectos. Confirma, a pesar de que es Vox Populi que ella resolvía, todo esto que decía Cami anteriormente también resolvía los materiales. Ella se cree que es una de las responsables de la silla icónica en el proceso de diseño. Atenta a todos los detalles, es una persona que su única, no tenemos obra completa de ella, porque ella estaba más como por la sombra de Mies. Entonces lo más completo que tenemos de ella en esta idea de las exposiciones que decía hace un ratito el texto del mismo Mies. Este es un departamento que es como la forma de vida de nuestros tiempos o una cosa así. Es una exposición sobre edificación en Berlín, en la que ella bajo cubierta, o sea, en un enorme galpón, desarrolla como esta unidad. Y es la que se expone como una forma de mostrar esta vivienda de nuestros tiempos o la forma de vida de nuestros tiempos. Y entonces ella, este es el plano de lo que arma, no les puse todo bajo el tinglado porque no tiene mucho sentido. Y cómo piensa los espacios, cómo piensa los mobiliarios. Estos mobiliarios, como decía Cami hace un rato, pensados para lo modular, para la mejor utilización del espacio, pensando en la personalización
y demás, ¿sí? Y si bien no está pensando en una vivienda de tanto lujo, incorpora algunos materiales como la madera, algunas columnas de estas estandarizadas que se vuelven una especie de cliché para ellos y demás, pero sí pone esta misma vivienda, la ventana de piso-techo, el uso de los cortinados de seda muy lujosos que planteaba anteriormente, ¿sí? Bien, Raymond Hood. Raymond Hood es lo que define la primera frase. El arquitecto estadounidense de rascacielos. Es casi que si podríamos ponerle un punto ahí, es la definición de quién es Raymond Hood. Fíjense que hasta ahora no había, salvo Wright, no había en la construcción de un estilo internacional por un museo estadounidense. En la construcción del discurso había aparecido un solo estadounidense, que era Wright. ¿No hacía ruido ya? Sí. Entonces vamos a traer un poco de locales para ver cómo aportan a esta construcción de la idea de lo moderno en ese tiempo. El arquitecto estadounidense de rascacielos Raymond Hood ha experimentado en los últimos 2 años con un tipo de diseño claramente más moderno que el de los otros arquitectos de rascacielos neoyorquinos. Trabajando en diversas ocasiones con diversos colaboradores, ha asumido la responsabilidad del diseño a lo largo de su carrera. Sin embargo, minimiza la importancia del diseño en el sentido tradicional. De hecho, su punto de vista se asemeja mucho más, en muchos aspectos, al de los funcionalistas europeos que niegan por completo el elemento estético de la arquitectura. Raymond Hood no proyecta como el resto de los neoyorquinos. Raymond Hood proyecta más como los funcionalistas europeos, quienes niegan el elemento estético en la arquitectura. Yo se los voy a mostrar en algunas imágenes para que lo entiendan. El desarrollo de Hood ilustra la inevitabilidad de las concepciones modernas de la arquitectura, más que cualquier originalidad básica o conversión estética. La mayor parte de la arquitectura estadounidense del siglo XX se ha producido en las mismas condiciones que limitan el éxito estético del Daily News, un edificio que ya les muestro, y del McGraw-Hill, que es otro edificio que ya les muestro. En un gran mérito de Hood, que estos rascacielos sean más consistentes y efectivos rivales tan famosos como el número 1 de Wall Street, el edificio Scripps, el edificio Chrysler y el Empire State. Estos son los primeros edificios que señala el catálogo. Vamos a ir como de atrás para adelante acá porque me voy a volver luego al pasado de Raymond Hood para que entiendan quién es él. Este es como casi un proceso de maduración de Raymond Hood, ¿no? De un edificio entre medianeras, donde priman las líneas verticales y las ventanas tradicionales, a este grupo de apartamentos en la ciudad de Nueva York, donde pasa a este tipo de cinta y ventana corrida, para señalar estos dos edificios que son los que están en el párrafo anterior. El edificio del Daily News en Nueva York son 2 edificios corporativos finalmente. Los 2 primeros son 2 edificios de vivienda. Los 2 segundos es cuando Raymond Hood termina optando prácticamente en su carrera por la escala corporativa. Y estos son entonces esos 2 edificios en los que señala el texto anterior esta depuración, dice, son más consistentes y efectivos rivales. Este es un proyecto que presenta, o sea, lo que presenta el catálogo, la verdad que es pobre. Para el lugar donde lo pone, la información que brinda es pobre. Pone estos edificios más alguna cosilla más y presenta este proyecto, ¿sí? Con la maqueta y los planos, pero a mí yo no podía dejar de ponérselos porque tiene toda esa claridad de la cual habla el texto, pero ¿dónde pone el edificio? Si el tipo es un especialista en arquitectura,
institucional metida en el medio de la ciudad de Nueva York, pone la torre de departamentos en las afueras, en el verde, en el country. Modelo discutidísimo en la actualidad, ¿no? De densificar en el medio de un paisaje natural, pero a lo mejor idea coherente con las búsquedas del urbanismo de este tiempo. ¿Se acuerdan que veíamos la clase anterior? De liberar la mayor cantidad de espacio verde y de densificar la vivienda, ¿no? Entonces ahí entiendo, mientras el gran modelo de Estados Unidos era el suburbio y la ocupación de grandes extensiones de tierra, este proyecto hace de alguna manera el enlace con esa forma, con esa expresión del urbanismo europeo de ese tiempo. ¿Cómo llegó Raymond Hood a tener esta altísima consideración en el mundo norteamericano? La obra emblema, de alguna manera, de Raymond Hood va a ser el edificio del Chicago Tribune en el año 1922, y les puse ahí como un antecedente de este proceso de verticalización de Estados Unidos y esa relación entre los europeos y los norteamericanos en el tema de rascacielos, cuando en el año 22 el Chicago Tribune, que es un periódico, hace un concurso internacional para sus propias oficinas. Se presentan 260 proyectos, de los cuales, miren, algunos, este va a ser el que va a ganar, que va a ser el de Raymond Hood. Este proyecto es de Eliel Saarinen, un escandinavo. Este proyecto es de dos norteamericanos, Holleby y Roch. El proyecto de Walter Gropius y Edelmeyer, y el proyecto del alemán Max Taub, ¿sí? Eso es como para que tengan una relación. Este es el edificio que termina ganando, todavía con un resabio historicista, ¿no? Porque por acá arriba se ven cosas como medias góticas y qué sé yo, pero es el edificio que lo pone Raymond Hood en boca de todos. Y esto es lo que dice el texto anterior: mientras los otros arquitectos, como los arquitectos del Chrysler o del Empire State, están más ocupados como los elementos decorativos de la arquitectura y en las cuestiones formalistas, Raymond Hood va en otra dirección. Por eso les puse arriba rivales famosos, porque son los que de alguna manera confrontan el texto para que los tengan presentes. Dos edificios como en la estética o en la línea del Art Deco, escalonados como lo permite la ordenanza de la ciudad de Nueva York, pero fíjense en los interiores esa búsqueda por el Art Deco, las artes decorativas y el uso de los materiales. Este es el otro edificio, el Empire State. Compiten allí por años y por altura, y mientras tanto Raymond Hood hace esto. La obra ya estaba en proyecto cuando se hace el catálogo, no está en el catálogo porque se completa casi 10 años después, es el Rockefeller Center. Fíjense la simpleza, me voy a volver a los anteriores. ¿A dónde estoy? En cualquier lado. Perdón. Allí tienen, fíjense de nuevo, se los paso rápido, frente a estos dos edificios, la simpleza que logra Raymond Hood, la abstracción, la funcionalidad, el despojo, ese abandono de lo decorativo superfluo, ¿sí? Que es lo que lo posiciona para el catálogo a la vanguardia de esta idea de la verticalización propiamente americana. Howell y Case son dos arquitectos estadounidenses, nos vamos poniendo cada vez más locales, que tienen una obra interesante, aunque la conocemos poco. En Europa la arquitectura suele ser obra de un solo arquitecto. Otro elemento para señalar. En Estados Unidos, por diversas razones, la colaboración entre arquitectos es típica. La idea del genio individual que de alguna manera manejan Le Corbusier, Mies, en contraposición al trabajo colaborativo, al trabajo en estudio, la discusión y demás, es una de las cosas que va a señalar este texto.
Algunas firmas son la expresión de una sola persona, en otras la colaboración cobra un significado real. Cuando Howe y Lescase unieron fuerzas en 1929, la arquitectura moderna, de un tipo hasta entonces poco conocido en Estados Unidos, se incorporó al ámbito de la práctica habitual estadounidense. En la obra realizada desde entonces, ambos han sido representados por igual, pero de diferentes maneras. Lescase representa la originalidad y la imaginación. Y Howe la fuerza moderadora de una crítica fría e inteligente y una larga familiaridad práctica con las condiciones estadounidenses. Ese es el éxito de la sociedad. Uno es el creativo y el otro es el racional, de alguna manera, ¿no? Eso es lo que está señalando. La obra de Howe y Lescase representa un intento cada vez más exitoso de aplicar en Estados Unidos, con pleno respeto por todas nuestras condiciones, las ideas técnicas y estéticas de la arquitectura moderna, tal como se desarrollaron en Europa en la última década. No son nacionalistas ni importadores. Otro elemento, no son nacionalistas, no son importadores. Reconocen que desde el siglo XIX las técnicas y el diseño se han desarrollado de forma diferente en Estados Unidos que en Europa. Su objetivo es integrar estos desarrollos y trabajar como una firma de arquitectos estadounidense respetada pero no dominada por los conceptos de los nacionalistas y los funcionalistas. Suya es la dirección en la que cabe esperar que avance nuestra mejor arquitectura. Anita, te estás muriendo. Bien, algunas de las obras que señala el catálogo no lo hemos visto, entonces se las señalo simplemente. Algunas medias tempranas, una estación de bus en la misma ciudad de Nueva York, alguna obra institucional, 2 escuelas, una cerca de Filadelfia y otra cerca del Hudson, tempranas, y tal vez la obra, no ponen tantas obras de ellos, está presentada como una obra, ninguna de las fotos en las que está en el catálogo se las armé yo, porque es un edificio corporativo y que busca de alguna manera una implantación particular. Está en Filadelfia, en una esquina, fíjense cómo articula los volúmenes, cosas diferentes a las que habíamos estado viendo en el tema de los rascacielos, el tratamiento de la esquina con la curva y la presencia institucional, y luego los interiores con ese despojo que de alguna manera también enunciaba Raymond Hood. Esa búsqueda, ese abandono de esa decoración superflua y una búsqueda de una arquitectura con una identidad, con una simplicidad espacial. Las fotos son un poquito más tardías, son de mediados del siglo XX, pero me parece que los espacios se alcanzan a comprender bastante bien. Y finalmente, el proyecto con maqueta que presenta ni siquiera tiene un emplazamiento claro, son 4 unidades, y aquí me parece que es a donde, de alguna manera, ¿no? Con esta articulación de estos 4, no son 4 unidades, son 4 bloques, en realidad está muy traducido, son 4 bloques, donde hace una especie de relación, o sea, una especie de búsqueda entre esta cosa que dice que ellos no están dominados, pero tampoco importan y demás, no son una cosa. Esa búsqueda de la vivienda que iba haciendo las cintas y demás, que era propia del urbanismo, que vimos la última clase en las propuestas de los europeos, acá encuentra de alguna manera una relación en la propuesta que hacen Howe y Lescase para estas unidades de vivienda en altura. Y con esto vamos a terminar, con lo cual vamos a terminar creo que cerca de las 12. Nos vamos a poner muy contentos porque a mí la garganta me va dando poco más. Yo voy a terminar acá. El catálogo les dije que los tenía a los Bowman Brothers, que no los vamos a ver. Vamos a cerrar con este personaje que es otro emigrado a los Estados Unidos en el pleno proceso de la preguerra, de los tiempos previos a la Segunda Guerra Mundial. Aunque dice neutro, se pronuncia Richard Neutra.
Neutra es un europeo nacionalizado como ciudadano y arquitecto de Estados Unidos. Ha ejercido como crítico, no solo para informar sobre los desarrollos europeos en América, sino como intérprete de los métodos de construcción estadounidenses en Europa y Japón. ¿Se dan cuenta que está señalando ese proceso de internacionalización? Está diciendo cómo se informan los desarrollos europeos, pero también se interpretan los métodos constructivos tanto en Europa como en Japón. Sus libros, con información técnica y sus elaborados proyectos, son tan relevantes como los edificios que ha ejecutado hasta la fecha. ¿A quién conocemos hasta ahora que haya publicado libros de características técnicas? ¿No? O sea, ninguno de los, todos nos quedamos con que sí hay uso de la técnica, pero no hay una teorización de la técnica, y acá lo que estamos viendo es la construcción de la teoría escrita sobre la técnica del siglo XX. La originalidad de Neutra quizás haya sido más sólida que la de Jouville-Escase, pero su imaginación ha estado menos condicionada, valga la redundancia, por las condiciones típicamente estadounidenses, o por la estética rígida que la de ellos en sus mejores obras. América debe tener en cuenta los proyectos de hombres como Neutra y Kiesler, al igual que Europa se vio obligada a tener en cuenta los de Le Corbusier, Aude y Mies hace 10 años. Cuando los pocos edificios que estos nuevos hombres habían construido podrían haber sido fácilmente descartados. La arquitectura moderna no puede desarrollarse de la misma manera aquí que en Europa. Y el camino para quienes han llegado de Europa para encontrar sus oportunidades aquí no ha sido ni claro ni fácil. ¿Por qué cerrar con Neutra? Ahí se los leo en un ratito, pero estas son las obras que se publican de Neutra en el catálogo. La primera es unas pequeñas, son también 4 casitas agrupadas en la ciudad de Berlín. Fíjense, busqué el dibujo original del mismo Neutra, pues me parece que la síntesis formal que está buscando es lo que más evidencia luego la agrupación de las 4 casitas, ¿no? Una síntesis y una simplicidad formal que después, a medida que va el proceso de diseño, irá depurando, pero que vemos ahí en el simple gesto de esa volumetría, cómo él busca esa simplicidad y esa síntesis. Los otros son el otro es un conjunto de apartamentos en la ciudad de Los Ángeles, con Neutra ya emigrado. Neutra se va a instalar en el área de California, desde allí va a producir la mayor parte de su obra. También la semana que viene vamos a ver, la próxima vez que veamos vamos a ver algunas obras de Neutra en Palm Springs y demás muy, muy interesantes. Esta búsqueda entre una vivienda de 4 o 5 niveles, la vivienda agrupada y demás, en las condiciones que imponía California, que no tenían esa relación de verticalidad tan marcada que veíamos anteriormente. El proyecto que le presentan, están desordenadas, porque la última casa que les voy a mostrar es una de las primeras cosas que está en el catálogo. El proyecto para una escuela como anular o circular, de planta ovalada, es el proyecto, es la maqueta, es lo que se muestra de un Neutra que podía eventualmente pasar a una escala institucional, pero sin lugar a dudas elegí dejar esta casa para cerrar la clase. Y elegí dejar esta obra para cerrar la clase por esa frase del libro de Kenneth Frampton. Vieron que cuando hicimos la periodización de los Siam, también usamos la periodización de Kenneth Frampton. El libro lo tienen. Está en sitios, adentro de la página lo tienen completo, para que lo agarren alguna vez así por casualidad y les dé ganas de leerlo. Lo tienen completo y de allí viene esta frase.
acuñada por el mismo Frampton. La Casa de la Salud del Dr. Philip Lovell, Lovell es el cliente, construida en Los Ángeles en 1927, según el diseño del arquitecto austríaco emigrado Richard Neutra, puede ser contemplada como la apoteosis del estilo internacional. Para Kenneth Frampton, esta obra representa lo más alto, lo más destacado del estilo internacional. Entonces, si estamos hablando del estilo internacional hoy, ¿cómo no cerrar con esta obra que para uno de los mayores críticos del siglo XX de arquitectura moderna ha sido la obra que él considera la más relevante? Su expresión arquitectónica se deriva directamente de un armazón de acero envuelto en una piel sintética y ligera, situado sobre un montículo que domina un paisaje romántico, un parque seminatural. Su composición asimétrica de plantas audazmente suspendidas recordaba el bloque de viviendas que Rice había construido en la costa occidental en los años 20. Y esa similaridad formal sugiere que las fuentes católicas a partir de las cuales se derivó inicialmente la supuesta homogeneidad del estilo internacional. De forma casi incidental, el plano abierto de la casa era un reflejo apropiado de la personalidad expansiva de Lovell y servía para representar su estilo de vida calisténico. Como sugiere David Hebbard, Lovell pudo haber sido contemplado como poseedor a la vez de los atributos atléticos y progresivos del estilo internacional. De alguna manera el párrafo señala que el mismo comitente es la quinta esencia del estilo internacional o de lo moderno. ¿Quiénes eran estos señores? Ahí tienen una foto de Richard Neutra, no hay muchas fotos que le hagan justicia, es la foto que está a la derecha. A la izquierda, ¿quién era? Philip Lovell. Philip Lovell era un médico, como una especie de gurú de la vida saludable, pero estamos hablando de 1927. En un tiempo en que el concepto de la salud y que el concepto de la vida saludable y de la alimentación y demás, por eso dice un estilo de vida calisténico. Y escribía una columna en un diario que era el Los Angeles Times, que se llamaba Cuidado Corporal. Y ahí tienen como una fotito de una partecita de una de esas columnas como para que se den una idea. Fíjense que su foto está rodeada de frutas, verduras, alimentación saludable, habla de los atributos atléticos, de una vida con ejercitación y demás, cosas que también hoy damos como por supuestas, pero que no lo fueron siempre así. Cuando Lovell le hace el encargo en 1927 a Richard Neutra, le pide, estas son palabras textuales del encargo: transparencia e higiene. La casa tiene que ser transparente e higiénica. Tiene que ser o manifestar relación con la naturaleza, porque si no, aquellos principios de vida saludable no tenían asidero. Es una casa de reposo, necesitaba piscina, porque se tenía que ejercitar, y necesitaba espacios para practicar ejercicios o deportes al aire libre. ¿Sí? Eso es lo que le pide Philip Lovell a Richard Neutra, y por eso de alguna manera este otro autor, David Hebbard, supone o asume que Lovell era de alguna manera un personaje que encarnaba los atributos de esas formas del estilo internacional y de esa vida moderna que se planteaba a finales de los 20 en Estados Unidos principalmente. Y esta es la casa. Simplemente unas referencias como para que la puedan entender. No les puse las plantas porque no tenían mucho sentido. La casa, como dice el párrafo anterior, se acomoda en una colina, en un paisaje bucólico. Estamos en Los Ángeles, es el tipo de paisaje que esperamos encontrar en Los Ángeles, en el medio
del bosque y demás, se levanta como bandejas despegadas por pilotis, ¿no? Alcanzan a ver allí los pilotis, pero al mismo tiempo tiene ese juego, entonces hay como un principio de alguna cosa que despegaba las bandejas y despegaba las losas, pero al mismo tiempo el texto dice que juega con los volúmenes casi como jugaba el mismo Wright, con los volúmenes y los bloques para encastrarlos y demás. Es un armazón de acero o de metal recubierta por finas pieles. Esas pieles muchas son metálicas, otras son de vidrio. Hay muy pocos paramentos que estén cerrados con hormigón. La relación, este es el ingreso de la casa, la relación con la transparencia y demás en el volumen de la escalera que sube por acá y que me recuerda de alguna manera ese origen austríaco de Neutra al evocar, ¿no?, estas formas del Raumplan que eran propias del otro austríaco de Adolf Loos, ¿no? Estas formas de abrir las escaleras, estas formas de integrar los espacios, las dobles alturas y demás. Y parándome prácticamente desde la escalera, mirando hacia el estar, ese espacio de dispersión y demás que era una casa de descanso, ¿no? Allí un piano, los living y demás. Y la integración obligada por el comitente a, ¿no?, los espacios para el ejercicio y demás, con la pileta incorporada dentro de la casa, dentro de estos solariums y demás que van teniendo las distintas bandejas. Entonces, de alguna manera, esto es una síntesis, la clase pretendió ser una síntesis de lo que Sarah Williams llama de alguna manera la definición del paradigma o el armado intelectual de la idea de la arquitectura paradigmática, ¿no? Entonces, ¿las obras son iguales? No. Entonces, ¿cómo construye un paradigma? ¿A partir de qué elementos en común? ¿A partir de qué posturas? Les estoy dando todas pistas para la semana que viene. ¿A partir de qué elementos? ¿A partir de qué posturas? Principalmente creo que es más conceptual que... vamos a hacer una cosa. Como voy a dar pistas, voy a dejar de grabar para que después